Eva Cosculluela, buenas noches. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas noches. Teníamos oyentes especulando sobre qué ibas a hablar hoy en el Faro Mandar. Decía Mar de Málaga, el arte de mandar bien, pero claro, es que esta mañana nos hemos levantado con la noticia de la muerte de Paul Auster, que ha muerto a los 77 años de un cáncer de pulmón, y tú no podías evitar traerlo hoy al Faro, claro. Pues sí, qué tristeza, Julia, qué noticia más triste. Yo es que además soy muy austeriana y lo he sentido pues como si hubiera muerto alguien a quien conocía personalmente, ¿no? Aunque no fuera así. Claro. Su enfermedad la anunció hace un año su mujer, la también escritora Siri Husbeth, con un texto muy hermoso en el que decía que se habían trasladado a vivir a Cancerland, un lugar, decía, donde en realidad nadie vive, solo espera. Y por desgracia, aunque todos sus lectores deseábamos profundamente que saliera de ese país del cáncer cuanto antes, pues no ha podido ser y ha fallecido en su casa de Brooklyn, ese barrio de Nueva York que tanto amaba y que tanto retrató en sus novelas. La verdad es que cuando hizo el anuncio en Instagram escribió un texto precioso, la mujer de Paul Auster. Una de las cosas que decía es, hay gente que sobrevive, hay otra que muere, esto lo sabe todo el mundo, y aún así vivir cerca de una realidad como esta te cambia la realidad de tu día a día. Claro, ella lo decía muy bien, muy bellamente, se nota que es una escritora maravillosa también. Sí. Y contaba eso y contaba otras muchas cosas, ¿no? Como es como ir por una carretera que a veces avanzas, pero a veces da una vuelta y gira, a veces vas para atrás, a veces retrocedes, no sabes muy bien nunca hacia dónde vas, si hacia adelante o hacia atrás, pero sabes que tienes que seguir caminando por esa carretera, ¿no? Y tienes que seguir hacia adelante. Entonces, bueno, eso es lo que hicieron durante este año y pico que Paul Auster ha estado enfermo y bueno, pues no han podido salir de ahí, ¿no? Bueno, decías que Brooklyn fue el barrio de Nueva York que tanto amaba y del que tanto escribió, pero su origen en realidad no está allí, sino en otra ciudad muy cercana. Sí, Paul Auster nació en Newark, New Jersey, está justo al otro lado del río Hudson, y nació en 1947 en una familia judía y pronto supo que quería dedicarse a escribir. Se licenció en Columbia, vivió unos años en París, él quería ir a París para escribir, acabó haciendo traducciones para poder sobrevivir, pero fue la muerte de su padre lo que hizo que Auster pudiera ser escritor, porque le dejó una pequeña herencia y gracias a ella pues pudo dedicarse a la escritura. Bueno, es que en su discurso cuando recibió el premio Príncipe de Asturias en 2006 dijo que lo único que sabía hacer era eso, escribir, hablar con personajes desconocidos, mira. Yo me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último aliento. Nunca he querido trabajar en otra cosa. Y así fue, lo hizo hasta el final porque su mujer contó hace muy poco, hace un par de meses, que seguía escribiendo aunque estaba enfermo. Él publicó su primer libro en el 85 y creo que no lo tuvo nada fácil. Pues no, fíjate que pudo dedicarse a la escritura por la herencia de su padre, por la muerte de su padre, y fue justo la relación con su padre y la muerte lo que fue el tema de su primer libro, que se llama La invención de la soledad, y era un ensayo autobiográfico que fue rechazado nada menos que por 17 editoriales antes de encontrar editor, Julia. Wow. Y por cierto, esta temática me recuerda un poco a Philip Roth, que creo que han sido dos escritores que se han movido en un ambiente bastante parecido, ¿no? Que además son, creo que Philip Roth también es de Nueva Jersey y eran judíos los dos. Bueno, eso es. Sí. Los dos de Newark, los dos judíos. Sí. Y es verdad que Philip Roth tiene un libro precioso que se llama Patrimonio, que también es sobre la muerte de su padre. Sí. Y es que yo hoy me acordaba mucho de Philip Roth también, porque yo también. Para mí fue otra gran pérdida. Entonces, no me puedo imaginar que ya no vayamos a leer nuevos libros de Philip Roth o de Paul Auster. Nos quedamos muy huérfanos. Pero bueno, me decías que lo tuvo complicado al principio. No encontraba, o sea, me has dicho 17 editoriales que lo rechazaron, ¿eh? 17 editoriales, pero bueno, por suerte encontró una editorial pequeñita en California que se atrevió a publicarlo y mira, desde entonces ha publicado 34 libros de distintos géneros, novela, relato, ensayo, poesía, guiones, de todos los géneros, y en España
deslumbró con su segundo libro, que era una novela, La ciudad de cristal, que era la primera parte de esta fantástica trilogía de Nueva York, que hizo que rápidamente se lo considerara un escritor de gran altura, se consolidó, digamos, como escritor. Y desde aquellos 3 libros de aquella trilogía, sus muchísimos lectores lo hemos acompañado en una trayectoria que nos ha dejado libros maravillosos como El libro de las ilusiones, Brooklyn Follies, La noche del oráculo o el monumental 4321, que es un novelón de más de 900 páginas donde exploraba ese gran tema de Auster, que es el azar y sus muchísimas implicaciones. Sí, si no recuerdo mal, es la historia de un chico, un niño, ¿no? que tiene como 4 historias paralelas, 4 maneras en las que podría haber sido su vida. Eso es, el protagonista se llama Archie Ferguson y digamos que cada vez que tiene que tomar una decisión en la vida, pues hay 4 posibilidades, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si hubiera decidido esto? ¿Qué pasaría si hubiera elegido lo otro? Y entonces, en función de cuál ha elegido, pues Auster va ramificando, digamos, su vida, que se convierte en 4 vidas, porque, claro, son todas esas decisiones que lo han llevado hasta ahí. Y es, pues eso, el azar, ese gran tema de Auster, pero llevado hasta el límite, ¿no? Hasta el extremo. Bueno, es que es lo que dices, es el tema con el que siempre relacionamos a Paul Auster. Sí, está considerado el gran maestro del azar, ¿no? En su literatura siempre exploró cómo la vida está condicionada por lo inesperado, por las casualidades que nos hacen tomar un camino u otro, y muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Cuando tomamos una pequeña decisión, a lo mejor, pero tan pequeña como ir por una calle en lugar de por la de al lado, pues puede ser que nos esté cambiando la vida. Pero no solamente escribió sobre esto, también escribió sobre la soledad, la identidad, él jugó muchas veces con esa idea del doble, de la alteridad. También escribió sobre la ciudad muchísimo, sobre la muerte, sobre la escritura, le gustaba mucho hacer juegos metaliterarios, o sea que tenía muchos temas en realidad. Y Eva, tú que has sido lectora empedernida de Paul Auster, ¿cómo definirías su escritura? Pues mira, la prosa de Auster es muy característica y yo diría que es magnética, porque abres un libro de Auster por cualquier página sin saber que es suyo y solo con leer unas líneas sabes identificar que él es el autor. Tiene un estilo limpio, elegantísimo, nos lleva de la mano por sus historias, consigue meternos dentro tanto que olvidamos que estamos leyendo, y es uno de los pocos autores con los que me ha pasado que consigue transportarme del todo a su mundo, ¿no? Contagiarme de su atmósfera, y que cuando al final dejamos de leer casi sentimos un choque al volver a la realidad, porque sentimos extrañeza porque estábamos muy a gusto en esa otra realidad en la que nos había transportado con sus personajes, con sus historias, y eso es algo que solo está al alcance de los grandes escritores, de los que son tan enormes como él. Su trayectoria y su calidad han estado reconocidas con premios muy importantes, como el Médicis francés, lo nombraron también en Francia caballero de la Orden y de la Orden de las Artes y las Letras, o aquí en España, como tú mencionabas antes, el Príncipe de Asturias en 2006. En Europa se le reconoció muchísimo porque era el más europeo de los escritores americanos. Sí, de hecho, hoy leía una crónica en la que bromeaban con que en Francia le hubiesen dado esa distinción, ¿no? Darle a un americano la distinción cuando ellos, bueno, son un poco más, tiran un poco más de casa y de Europa. Pero pero Julia, fíjate que esta distinción de caballero de la Orden y las Artes y las Letras también lo tienen algunos escritores españoles, ¿eh? Me vienen a la cabeza, por ejemplo, Enrique Vilamatas, muy cercano a Auster también, y Luisa Echenique. O sea, son los dos que así primero me vienen, han sido nombrados caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Un logro, todo un logro en Francia. Sí. Que te iba a decir que su escritura, la de Paul Auster, también era muy metódica, porque mira, en una entrevista decía que le resultaba completamente agotador. Escucha. Writing is exhausting, I have to say. And I go down into my little room and start, and by the time I'm done, 7, 8 hours later. Bueno, él contaba que se pasaba 7, 8 horas trabajando y cuando acababa sentía que había estado todo el día corriendo, que estaba cansado física, mental y emocionalmente. Cuenta en este corte que su mujer también es escritora, que le ocurría lo mismo y que al acabar la jornada, pues los dos se acababan sentando agotados en el sofá después de cenar a ver una película para desconectar, porque para él escribir era un verdadero trabajo agotador.
Bueno, me lo imagino porque este nivel de detalle que tiene en su escritura, esa prosa tan elegante y tan sencilla, se percibe tan sencilla, eso quiere decir que tiene un trabajo detrás monumental, pues yo entiendo que eso tienes que como vaciarte, tienes que darlo todo para que esas líneas estén tan perfectas como a él le salían. Entonces no dudo que al llegar al final del día que tenía que sentir como que había corrido una maratón o algo parecido. Eso decía. Bueno, su última novela es de alguna forma su testamento literario, se publicó hace poquísimo, en febrero de este año. Eso es, hace 2 meses. Se llama Baumgartner y a través de la historia de un profesor de filosofía viudo ya mayor, Auster reflexiona sobre la vejez, sobre el paso del tiempo, sobre el amor, sobre el duelo. Y fíjate que lo tiene todo para ser una novela sombría y triste. Y sin embargo, Auster, que la escribió en parte cuando ya sabía que estaba enfermo, logró escribir una novela luminosa y llena de momentos hermosos. Una novela en la que habla mucho de disfrutar de las pequeñas cosas, de disfrutar de cada día como si fuera el último. Es una novela crepuscular, pero es una novela muy, muy, muy bonita. Bueno, Auster no solamente se movió en el mundo de la literatura, también en el mundo del cine. Lo decíamos al inicio, esta media hora hablábamos de Smoke, el guión es suyo, pero ha participado en otras películas también. Sí, dirigió varias películas basadas en sus obras o en guiones. Smoke y su continuación, Blue in the Face, La vida interior de Martin Frost, Lulu on the Bridge, El país de las últimas cosas. Yo de todas ellas me quedo con Smoke, que me encanta, que es una película que he visto muchas veces además. Es aquella película que transcurre en un estanco en una esquina de Brooklyn con ese propietario, Guy Bren, que todos los días desde hace 14 años hace una foto exactamente a la misma hora y exactamente en el mismo sitio. Bueno, su muerte es una gran pérdida para la literatura y para sus lectores. Pero bueno, es lo que te decía antes, su mujer estuvo hace un par de meses en España, contó que sigue escribiendo. Quizás hay una obra que se acaba publicando de manera póstuma. Pues quizá, y sería una buena noticia, porque esto pasa a veces, ¿no? Estos baúles en los que se encuentran cosas o esos ordenadores. Lo que pasa es que Paul Auster escribía en la máquina de escribir. Entonces no se puede abrir una carpeta perdida en el ordenador y encontrar manuscritos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a echar terriblemente de menos. Yo siempre pienso que cuando muere alguien como Paul Auster, alguien con tanto talento, con una mirada tan aguda sobre la vida y con un don tan extraordinario para contarnos historias como el que tenía él, pues el mundo es un poco más feo y es un poco peor. Y como te decía antes, es que me parece mentira no poder leer una nueva novela suya. Ojalá lo que ha estado escribiendo estos meses pues le haya dado tiempo a terminarlo o más o menos a esbozarlo para que lo podamos disfrutar. Y si no, pues mira, nos quedarán siempre sus libros, podremos leerlos, podremos releerlos, volver a ellos y los vamos a disfrutar mucho igual. Y además, mira, es lo bonito de los libros que dependiendo de la época vital en la que los lees, descubres nuevas cosas, así que quién sabe si le das un poco de espacio a alguno de los que has leído y cuando lo retomes te das cuenta de que pues cuenta una historia un poco diferente. Y tanto, sí, pues mira, sería por un lado un homenaje precioso y por otro lado casi un favor que nos haríamos a nosotros mismos porque seguro que vamos a encontrar capas de lectura que no hemos encontrado Exacto. antes, que nos va a tocar el corazón de otra manera a como nos lo tocó la primera vez. Eva Cosculluela, muchísimas gracias. Un placer, Julia. Un abrazo. Un beso, chao.